A las 3 de la madrugada del 15 de marzo, una llamada al 911 cambió para siempre la vida de una pequeña ciudad en Ohio. La voz temblorosa al otro lado de la línea confesaba algo que nadie esperaba escuchar. «Acabo de matar a mi mejor amiga», susurró Sarah Mitchell, de 26 años, mientras sostenía el arma que acababa de usar contra quien había sido su confidente durante más de una década. Pero esta no es solo la historia de un crimen. Es la historia de cómo el amor obsesivo puede transformar a una persona común en algo irreconocible. Es la historia de cómo los celos pueden consumir un alma hasta convertirla en cenizas. Lo que comenzó como una amistad perfecta entre dos mujeres jóvenes se convirtió en una pesadilla que involucró traición, manipulación y un triángulo amoroso que nadie vio venir. Porque a veces, las personas más cercanas a nosotros son las que guardan los secretos más oscuros. Sarah pensó que había encontrado la solución perfecta para su problema. Nunca imaginó que su plan la llevaría directamente a una celda de prisión, y que la última imagen que vería de su mejor amiga sería sus ojos sin vida mirándola con una expresión de total incredulidad. Antes de continuar, necesito preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has sentido celos tan intensos que te han hecho pensar cosas terribles? ¿Has experimentado esa sensación de vacío en el estómago cuando ves a alguien que amas con otra persona? Entonces, mantén esa sensación en mente mientras te cuento esta historia. Sarah Mitchell y Emma Rodríguez se conocieron durante su primer año en la Universidad de Ohio. Sarah, una joven introvertida con cabello castaño y ojos verdes intensos, estudiaba psicología. Emma, extrovertida y carismática, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, se especializaba en marketing. Desde el momento en que se conocieron en la cafetería universitaria, cuando Sarah derramó accidentalmente su café sobre el libro de Emma, supieron que habían encontrado a su alma gemela en forma de amistad. Emma rió sobre el incidente, ayudó a Sarah a limpiar el desastre, y desde ese día fueron inseparables. Pasaban horas estudiando juntas en la biblioteca, compartían secretos durante largas noches de películas y helado, y planificaban su futuro como si fueran hermanas de sangre. Sarah admiraba la confianza natural de Emma, mientras que Emma valoraba la lealtad inquebrantable y la profundidad emocional de Sarah. Durante 4 años de universidad, fueron testigos de los romances fallidos de cada una. Se consolaron mutuamente durante los exámenes finales y celebraron cada logro como si fuera propio. Emma solía bromear diciendo que Sarah era la hermana que nunca tuvo, y Sarah guardaba esas palabras como un tesoro. Después de la graduación, ambas decidieron mudarse a Columbus, compartiendo un pequeño apartamento de 2 habitaciones mientras buscaban trabajo. Para Sarah, vivir con Emma era como vivir en un constante estado de felicidad. Cada mañana despertaba agradecida de tener a su mejor amiga tan cerca. Todo cambió una noche de octubre, 6 meses después de haberse mudado juntas. Emma llegó a casa más tarde de lo usual, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa que Sarah no había visto antes. Era diferente, más brillante, más misteriosa. ¿Dónde estuviste?, preguntó Sarah, tratando de sonar casual mientras preparaba té en la pequeña cocina. Emma se dejó caer en el sofá y abrazó un cojín contra su pecho. «Conocí a alguien», confesó Emma, y en ese momento, algo dentro de Sarah se quebró silenciosamente. Su nombre era David Chen, un ingeniero de software de 29 años que acababa de mudarse a la ciudad por trabajo. Emma lo había conocido en un café durante su hora de almuerzo, cuando él le pidió prestada su cargador de teléfono. Lo que comenzó como una conversación casual se extendió por 2 horas. Durante las siguientes semanas, Emma hablaba constantemente de David. Sus mensajes, sus bromas, sus planes para el fin de semana. Sarah escuchaba cada detalle con una sonrisa forzada, sintiendo cómo algo venenoso crecía en su interior. Pero lo que realmente torturó a Sarah fue darse cuenta de algo que la aterrorizó. Ella no solo sentía celos porque Emma tenía novio. Los sentía porque quería que ese novio fuera suyo. La primera vez que David visitó el apartamento, Sarah se quedó paralizada en la entrada de su habitación, observándolo desde las sombras. Era exactamente su tipo. Alto, de cabello oscuro, con una sonrisa tímida y ojos inteligentes detrás de unas gafas de diseño moderno. Cuando rió por algo que Emma dijo, Sarah sintió una punzada de deseo tan intensa que tuvo que cerrar la puerta y sentarse en su cama para recuperar el aliento.
¿Cómo era posible que su mejor amiga hubiera encontrado exactamente al hombre de sus sueños? Era como si el universo estuviera jugando una broma cruel. Ahora te pregunto a ti, ¿y si tú estuvieras en su lugar? ¿Qué habrías hecho al darte cuenta de que amabas al novio de tu mejor amiga? Sara comenzó a estudiar a David como si fuera un proyecto de investigación. Memorizó sus horarios, sus gustos, sus gestos. Cuando Emma no estaba en casa, revisaba sus mensajes de texto. Descubrió que David amaba la fotografía, que tenía un gato llamado Newton, que había perdido a su padre cuando era adolescente y que soñaba con viajar por Europa. Cada detalle que descubría la convencía más de que David era su alma gemela, no la de Emma. Era ella quien entendía verdaderamente el dolor de perder a un padre joven. Era ella quien había estudiado fotografía como hobby durante la secundaria. Era ella quien había planeado un viaje por Europa desde los 15 años. Las noches se volvieron insoportables cuando David comenzó a quedarse a dormir. Sara yacía despierta en su cama, separada solo por una delgada pared de la habitación donde el hombre que amaba dormía junto a su mejor amiga. Podía escuchar sus conversaciones nocturnas, sus risas suaves, y cada sonido era como una puñalada en su corazón. Una mañana, mientras Emma se duchaba, David se quedó en la cocina preparando café. Sara aprovechó la oportunidad para acercarse, fingiendo buscar algo en el refrigerador. «Emma tiene mucha suerte», le dijo David de repente, sorprendiéndola. «Tener una amiga como tú. Siempre habla de lo mucho que significas para ella». Sara sintió como las palabras se clavaban en su alma como cristales rotos. Emma lo tenía todo: el amor del hombre perfecto y la lealtad ciega de su mejor amiga. Mientras que ella, Sara, se conformaba con las migajas de atención que David le daba ocasionalmente. Esa fue la primera vez que Sara pensó seriamente en lo que tendría que hacer para tener a David para ella sola. El plan de Sara se gestó durante 3 meses de obsesión silenciosa. No fue algo impulsivo. Fue calculado, meticuloso, nacido de una mente que había perdido completamente el rumbo entre la realidad y la fantasía. Sara había comenzado a documentar cada movimiento de Emma en un cuaderno que mantenía escondido bajo su colchón. Sabía que Emma iba al gimnasio todos los martes y jueves a las 7 de la noche. Sabía que tomaba la ruta por el parque cuando regresaba a casa. Sabía que siempre caminaba sola ese trecho de 15 minutos porque David trabajaba hasta tarde esos días. Durante esas semanas de planificación, Sara se convirtió en alguien irreconocible. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba más distraída, más irritable. Había perdido peso porque apenas podía comer. Sus pensamientos giraban constantemente alrededor de un solo objetivo: eliminar el obstáculo entre ella y David. La noche del 14 de marzo, Sara fingió tener migraña y se acostó temprano. Emma se despidió con un beso en la frente, como siempre hacía cuando Sara no se sentía bien. «Descansa, hermana», le susurró Emma. «Mañana te haré tu desayuno favorito». Esas fueron las últimas palabras cariñosas que Emma le dirigiría a su mejor amiga. Sara esperó 1 hora después de que Emma se fuera al gimnasio. Se vistió completamente de negro, se cubrió el cabello con una gorra oscura y tomó el cuchillo de cocina que había estado afilando durante semanas. Sus manos temblaban, pero su resolución era firme. El parque estaba oscuro. Sara se posicionó detrás de un roble centenario, exactamente en el punto donde sabía que Emma haría una pausa para revisar su teléfono, como siempre hacía. A las 8:15 de la noche, Emma apareció caminando por el sendero, con sus audífonos puestos y una botella de agua en la mano. Llevaba la sudadera rosa que Sara le había regalado para su cumpleaños. Se veía cansada pero feliz, probablemente pensando en David, en los planes que tenían para el fin de semana. Emma se detuvo exactamente donde Sara había predicho. Sacó su teléfono, sonrió al leer algo en la pantalla y comenzó a escribir una respuesta. Probablemente un mensaje para David. En ese momento, Sara salió de su escondite. ¿Emma? Emma se quitó los audífonos y se dio la vuelta, con una expresión de sorpresa y alegría al ver a su mejor amiga. «Sara, ¿qué haces aquí? Pensé que tenías migraña». Se me pasó. Quería darte una sorpresa. Caminar juntas a casa. Emma sonrió, esa sonrisa brillante que Sara había amado y odiado durante tantos meses. «Eres la mejor amiga del mundo». Y fue en ese abrazo, cuando Emma estaba más vulnerable, más confiada,
cuando Sara sintió el peso del cuchillo en su mano derecha y supo que no había vuelta atrás. Emma, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué cosa? Estoy enamorada de David. Emma se separó ligeramente para mirar a Sara a los ojos. Su expresión cambió de confusión a incredulidad. ¿Qué dijiste? Que estoy enamorada de tu novio y que tú eres el único obstáculo entre nosotros. El cuchillo se clavó entre las costillas de Emma antes de que ella pudiera procesar completamente las palabras de Sara. Los ojos de Emma se abrieron enormemente, no por el dolor físico, sino por la traición absoluta que acababa de experimentar. Sara, ¿por qué? Logró susurrar Emma, llevándose las manos al pecho donde la sangre comenzaba a expandirse como una mancha oscura sobre su sudadera rosa. Sara no respondió. En su lugar, hundió el cuchillo una segunda vez, luego una tercera. Emma cayó al suelo, sus ojos aún fijos en los de Sara, con una expresión de total incomprensión. «Nunca me amaste», murmuró Sara, arrodillándose junto al cuerpo de Emma. «Si me hubieras amado de verdad, habrías sabido que David era para mí. Habrías renunciado a él». Emma intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca. Sus últimos momentos de vida los pasó mirando a la persona en quien más había confiado en el mundo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Emma Rodríguez murió a las 8:22 de la noche del 14 de marzo, en un charco de su propia sangre, sosteniendo aún su teléfono con un mensaje a medio escribir para David. «No puedo esperar a verte mañana. Te amo». Sara se quedó allí durante 10 minutos, contemplando lo que había hecho. No sintió remordimiento. No sintió horror. Solo sintió una extraña sensación de alivio, como si finalmente hubiera resuelto un problema muy complicado. Pero cuando se levantó para irse, cuando vio la cantidad de sangre en sus manos y su ropa, cuando se dio cuenta de que tendría que explicar dónde había estado esa noche, la realidad la golpeó como una pared de ladrillo. No había pensado en las consecuencias. No había planificado qué haría después del crimen. En su mente obsesionada, eliminar a Emma era el final de la historia, no el comienzo de una pesadilla mucho peor. Sara caminó a casa en estado de shock, con la ropa manchada de sangre y las manos temblorosas. Al llegar al apartamento se dio cuenta de que no podía simplemente fingir que nada había pasado. La evidencia estaba por todas partes, en su ropa, bajo sus uñas, en el cuchillo que aún llevaba en la mano. Se duchó durante casi una hora, tratando de lavar toda la sangre, pero por más que se tallara, sentía que aún la tenía impregnada en la piel. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Emma en sus últimos momentos, esa mezcla de dolor físico y traición emocional que la perseguiría para siempre. A las 3 de la mañana, cuando la realidad de lo que había hecho finalmente la golpeó con toda su fuerza, Sara tomó el teléfono y marcó 911. 911, ¿cuál es su emergencia? «Acabo de matar a mi mejor amiga», susurró Sara, y esas palabras flotaron en el aire como una confesión que no podía retractarse. La policía llegó en menos de 15 minutos. Encontraron a Sara sentada en el sofá, aún con la ropa manchada de sangre, sosteniendo una fotografía de ella y Emma tomada durante su graduación universitaria. Ambas sonreían a la cámara, abrazadas, con toda la vida por delante. «Ella era mi mejor amiga», repetía Sara una y otra vez mientras los oficiales le ponían las esposas. «Era mi mejor amiga, pero me estaba robando mi vida». David se enteró de la muerte de Emma cuando los detectives llegaron a su apartamento a las 5 de la mañana. Su reacción fue de total incredulidad. No podía procesar que la mujer dulce y tímida que había conocido como la mejor amiga de su novia fuera capaz de algo tan monstruoso. Sara siempre fue un poco extraña, les dijo a los investigadores entre lágrimas. Pero Emma la amaba como a una hermana. Decía que Sara era la persona más leal del mundo. No entiendo cómo pudo hacer esto. Durante la investigación, los detectives descubrieron el cuaderno obsesivo de Sara, donde había documentado cada movimiento de Emma durante meses. Las páginas estaban llenas de fantasías sobre su vida futura con David, planes detallados sobre cómo eliminar a Emma de la ecuación y reflexiones perturbadoras sobre cómo Emma no merecía la felicidad que tenía. Era como leer la mente de alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad, comentó el detective principal del caso. Sara había construido un mundo de fantasía donde David le pertenecía y Emma era simplemente un obstáculo temporal que había que remover.
El juicio fue devastador para todos los involucrados. Los padres de Emma, que habían considerado a Sarah como una segunda hija durante años, no podían comprender cómo la joven que había pasado tantas navidades en su mesa familiar se había convertido en la asesina de su hija. Sarah era parte de nuestra familia, lloró la madre de Emma durante su testimonio. Emma la amaba incondicionalmente, confiaba en ella más que en nadie en el mundo, y esa confianza fue lo que la mató. David testificó sobre las interacciones que había tenido con Sarah, admitiendo que había notado algunas señales extrañas, pero que nunca las había interpretado como peligrosas. A veces la encontraba mirándome de una manera intensa, recordó. Emma solía bromear diciendo que Sarah era tímida con los hombres, pero ahora me doy cuenta de que había algo más siniestro detrás de esas miradas. Sarah fue condenada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, no mostró remordimiento. En su lugar, murmuró algo que heló la sangre de todos los presentes. Si no podía tenerlo yo, Emma tampoco lo merecía. David nunca se recuperó completamente de la pérdida. Se mudó de la ciudad 6 meses después del juicio, incapaz de vivir en el lugar donde había construido tantos recuerdos felices con Emma. En una entrevista años después, confesó que había desarrollado un miedo profundo a las relaciones íntimas. Emma era la persona más generosa y amorosa que conocí en mi vida, dijo. Y murió porque alguien que ella amaba como hermana no pudo soportar verla feliz. Eso es algo que nunca voy a poder entender completamente. La historia de Sarah Mitchell y Emma Rodríguez nos confronta con una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Que los sentimientos más peligrosos no siempre vienen de extraños en callejones oscuros, sino de las personas que duermen en la habitación de al lado. Sarah no era un monstruo nato. Era una mujer joven, educada, con una carrera profesional y una vida aparentemente normal. Pero permitió que la obsesión y los celos transformaran su amor por Emma en odio, su admiración por David en posesión tóxica. La amistad verdadera se basa en el deseo genuino de ver al otro feliz, incluso cuando esa felicidad no nos incluye directamente. Emma amaba a Sarah incondicionalmente, la consideraba su hermana elegida, su confidente más cercana. Pero para Sarah, ese amor no era suficiente si no podía controlarlo completamente. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por alguien que amas? ¿Y qué pasaría si esa persona nunca pudiera corresponderte? ¿Cuántas veces hemos sentido punzadas de celos hacia nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces hemos deseado tener la vida, la relación, las oportunidades de alguien más? Esos sentimientos son humanos y normales. La diferencia radica en lo que hacemos con ellos. Sarah eligió alimentar su obsesión hasta convertirla en una bestia que la consumió desde adentro. Podría haber elegido hablar con un terapeuta sobre sus sentimientos confusos. Podría haber buscado ayuda cuando se dio cuenta de que estaba enamorada del novio de su mejor amiga. Podría haber simplemente alejarse de la situación que la estaba lastimando. Pero en su lugar, eligió el camino más oscuro posible. Eligió creer que sus sentimientos le daban derecho a destruir la vida de otra persona. Eligió la violencia sobre la comunicación, el asesinato sobre la honestidad. La tragedia de esta historia no es solo que Emma perdió la vida a los 26 años, llena de sueños y planes futuros. La tragedia también es que Sarah destruyó su propia vida por una fantasía. David nunca habría estado con ella después de asesinar a Emma. Nunca habría construido una relación basada en sangre y traición. El amor verdadero jamás destruye lo que dice amar. El amor real no manipula ni controla ni elimina obstáculos humanos para conseguir lo que desea. Lo que Sarah sintió por David no era amor, era obsesión tóxica disfrazada de sentimiento romántico. Emma Rodríguez tenía una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. Tenía planes de casarse con David el verano siguiente. Quería tener 3 hijos y adoptar perros rescatados. Soñaba con abrir su propia agencia de marketing y viajar por el mundo con el amor de su vida. Todo eso se perdió en un parque oscuro de Columbus, Ohio, por la incapacidad de una persona de manejar sus propias emociones destructivas. Si esta historia nos enseña algo, es la importancia crucial de reconocer las señales de alarma en nosotros mismos y en las personas que nos rodean. Los celos obsesivos, la posesividad extrema, la incapacidad de ver al otro como un ser independiente con derecho a su propia felicidad,
Estas son banderas rojas que no podemos ignorar. También nos enseña el valor infinito de la honestidad emocional. Si Sara hubiera sido honesta consigo misma sobre sus sentimientos, si hubiera buscado ayuda profesional, si hubiera elegido alejarse de una situación que la estaba enfermando mentalmente, tanto Emma como ella podrían estar vivas y libres hoy. En memoria de Emma Rodríguez, recordemos que la amistad verdadera celebra los éxitos ajenos, apoya en los momentos difíciles y jamás busca destruir lo que el otro ama. Si conoces a alguien que muestra señales de obsesión o comportamiento controlador, no lo ignores. Si tú mismo estás luchando con sentimientos que te parecen abrumadores o destructivos, busca ayuda. La vida de alguien podría depender de esa decisión. Sara Mitchell cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Ohio. Emma Rodríguez descansa en paz en el cementerio de su ciudad natal, visitada regularmente por una familia que aún no puede creer que se fue. Y David Chen, el hombre por el cual se cometió este crimen terrible, continúa viviendo con el peso de saber que el amor de su vida murió porque alguien creyó que él era una posesión que se podía ganar a través de la violencia. Esta es la historia de cómo la obsesión disfrazada de amor destruyó 3 vidas para siempre. Es la historia de por qué debemos elegir la sanidad sobre la obsesión, la comunicación sobre la violencia y el amor verdadero sobre la posesión tóxica. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones y emociones, compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, los verdaderos amigos celebran tu felicidad, no la destruyen. Nos vemos en la siguiente historia.